tengo que ver yo si ustedes entienden todo este concepto de deslizamiento, de tracciones, de lo que pasa con la superficie articular. Entonces, la pregunta es, ¿quién quiere comenzar ¿Con qué? con su tema? ¿Ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Calma, antes de empezar, vamos a hacer la introducción para que se entiendan las cositas. Ya, yo espero que hayan llegado a ese análisis. Dice así, entonces. A ver, las tripulaciones para Kaltenborg o Kaltenborg-Yen se basan en que una superficie tiende a comportarse como convexa y otra superficie como cóncava. ¿Ya? Lo importante es saber cuál es la superficie que se mueve o cuál es el brazo de palanca móvil y cuál es el brazo de palanca fijo y qué articulación es la que está en cada lado. ¿Sí? ¿Está todo claro hasta por ahí? Espero que sí. ¿Ya? Aquí vamos a explicar un poquito el concepto de deslizar, rodar y todo eso. ¿Ya? Entonces, frente a una articulación en la cual vamos a decir que es el brazo fijo, ¿ya? Y este es el brazo móvil, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Este brazo fijo, ¿qué superficie articular contiene? ¿Una cóncava o una convexa? Cóncava. ¿Se entiende hasta ahí? Y esto sería la convexa, que sería el brazo que se va a mover. Entonces, yo marco con guantecitos, ¿ya? Si yo al paciente le pido un movimiento, por ejemplo, allá es anterior y acá es posterior, podríamos darle el nombre de flexión. Si yo al paciente le pido flexión, ¿ya? ¿Qué pasó con el punto? Este punto representa el movimiento osteocinemático, que es la palanca que se mueve. ¿Hacia dónde se fue? Hacia adelante y hacia hacia el centro, digamos. Ya de cuando le pongamos referente en el cuerpo ahí. Medial también, sí, va a depender de qué región estemos, pero digamos que hacia medial o hacia el centro, ¿sí? Y este punto que es de la superficie articular o de la parte artroclimática, ¿hacia dónde se fue? Hacia atrás y hacia lateral o hacia afuera, o hacia externo, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que dice la ley convexa o la ley en donde la superficie articular que se mueve es la convexa? El movimiento osteocinemático es contrario al artroclimático. Por eso que se dice que la ley es inversa, o la ley dice que todo es contrario respecto a un movimiento u otro. ¿Se entiende hasta ahí? Esta es la parte entre comillas más compleja. ¿Por qué? Porque si cambiamos el esquema, hablamos de que esto es fijo y esto es lo que se mueve, ¿ya? Esto es otro tipo de articulación. La superficie que se mueve es cóncava o convexa, cóncava. Y la ley cóncava dice de que el movimiento osteocinemático es lo mismo que el artroclimático. Entonces, si yo hago ahora en este caso flexión, ¿cierto? La punta hacia dónde se fue, hacia adelante y hacia dentro o hacia el medio. Y la superficie articular, lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, analizando todo eso, ¿ya? Vamos a hablar un poquitito, adelantar un poquito lo que es el concepto de Kaltenborg, ¿ya? ¿Cuántos grados de estiramiento hay o de tensión hay? Tenemos grado 1, grado 2 y grado 3, ¿cierto? El grado 1, ¿qué es lo que es? Soltar. El grado 2, tensar. El grado 3, elongar. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es traccionar en grado 1, grado 2, ¿cierto? Acá estoy con la superficie móvil y convexa. ¿Y hacia dónde tendría que deslizar? Así que un movimiento limitado es la flexión. ¿Hacia anterior o hacia posterior? Si quiero ganar flexión. Hacia posterior. ¿Se entiende? Entonces yo tomo el segmento grado 1, grado 2, deslizo el grado 3. ¿Sí? Caso contrario, si la superficie que se mueve es esta, que es la cóncava, y si yo quiero ganar flexión, el paciente lo que tiene que hacer es este movimiento, se fue hacia adelante y hacia adentro. Lo mismo, tracción grado 1, grado 2, pero acá donde hago el deslizamiento, hacia anterior. ¿Se entiende? Dependiendo de la articulación y de la superficie articular que haya en ella, yo voy a ver hacia dónde hago el deslizamiento. ¿Sí? La tracción siempre es alejarse del plano de tratamiento. En este caso, el plano de tratamiento siempre va a estar en esta superficie, independiente de cuál se mueva. El plano de tratamiento siempre va a pasar por la superficie cóncava. Entonces, las tracciones siempre separan las superficies articulares y el deslizamiento
es un movimiento que es paralelo a esta superficie, independientemente de cuál se mueva. Si yo muevo esta, ¿sí? ¿Se entiende de ahí? Bien. Ahora viene con el tema de las articulaciones. ¿Ya? Ellos eligieron primero. ¿Ya? Entonces, ¿qué movimiento quieren ver primero? ¿Qué parte de movimiento quieren ver primero? ¿Elevación de presión o antepulsión y retrobursión? Antepulsión, retrobursión. Ya, antepulsión y retrobursión. Voy a hacer preguntas que deberían saberse. Clasificación de la articulación. ¿Diartrosis su clasificación? No. Porque todas las articulaciones que se mueven son diartrosis. Vamos bien hasta ahí. Y ahora, ¿qué subclasificación tiene la serie de montar? ¿Qué significa que sea serie de montar? Sí, porque es cóncava en un sentido y convexa en otro. Ya, la misma superficie articular es cóncava en un sentido y convexa en otro, ¿sí? Y la otra es la contraparte, o lo contrario. Bien. Entonces, ¿cuál movimiento que van a analizar primero? Antepulsión. Antepulsión y retrobursión. Ya. ¿Qué le impera? O en este caso, ¿cuál es la superficie articular que se mueve? ¿La cóncava o la convexa? Antepulsión y retrobursión. El brazo fijo. En la antepulsión, el brazo fijo, o sea, el que se mueve sería El brazo móvil. Ya. Y la pregunta es, ¿dónde está la superficie articular cóncava? ¿En la clavícula o en el esternón? el esternón. Ya. ¿Para antepulsión y retrobursión? No. Ah, sí, pero ¿dónde está la superficie articular cóncava? Vamos a tener que ocupar el No me confunda. no tengo pizarro. Te mismo me enseñará. A ver, vamos a aplicar un poquito de imaginación acá. Por una y por el otro. A ver. Dice así. A ver, no hemos abordado esta articulación todavía porque siempre parto con B numeral, pero ahora vamos, y aquí yo quisiera partir primero. Bueno, entonces dice así. El concepto de silla de montar quiere decir que en una posición una superficie articular es cóncava y en la otra posición es convexa. Y hay que entender para qué movimiento tributa la superficie articular cóncava y convexa. Para la elevación y depresión es convexa, para la antepulsión y retropulsión es cóncava. Ya, por eso. Es cóncava cuando la clavícula se va hacia anterior y posterior. ¿Sí? Al ser cóncava, esto es más fácil. ¿Qué quiere decir esto? Que si al paciente le cuesta hacer antepulsión, en donde la clavícula se va hacia adelante y hacia dentro, ¿sí? O hacia el medio, ¿hacia dónde tengo que deslizar para ganar más antepulsión? Si esto es cóncavo, hacia adelante. Entonces tengo que ingresar mi pulgar por detrás de la clavícula al extremo proximal y traccionar hacia adelante. ¿Ya? Sí, es doloroso. Profe, ¿y cuánto? Yo se meten los brazos. Ahí lo vamos a ver después. La idea es primero que entiendan por qué se tiene que hacer eso o en base a qué. Y no llegar a esas técnicas porque sí. ¿Ya? Bien. Caso contrario, si el paciente tiene una limitación para hacer retrobursión de hombro, mismo movimiento, se va, la clavícula hacia dónde se va, hacia atrás y hacia el centro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Tracciono, de ahí más adelante se puede ver cómo traccionar y hacia dónde empujo el extremo proximal de la clavícula, hacia atrás, o en este caso si el paciente está acostado, hacia el suelo o hacia la camilla, ¿se entiende? Eso es a grandes rasgos lo que es el concepto de ley cóncava. Elevación y depresión. Elevación y depresión. Ley que impera, convexa. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento osteocinemático es al revés o contrario al artrocinemático. ¿Sí? Entonces, si el paciente le cuesta hacer elevación de hombro, ¿hacia dónde tengo que empujar la clavícula?
hacia arriba. ¿Sí? ¿Es molestoso? Sí. Fue fácil entre comillas, hermano. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Sí. Ahí lo explico bien, profe, no lo entiendo la clase. Yo entendí esa parte de la mano, el pantalón. Es que sí, cuando dio la clase no se entendió muy bien. Sí, faltó como la definición gráfica y eso. Para eso tenemos la pastor. Si yo en clase literalmente debería hablar, hasta que me aburra y después de ahí a lo vemos. Ya. Bien. Dice así. Ya, por lo menos hasta ahí estamos bien. Quiero llegar a enumerar porque aquí es donde se aplica el concepto que no alcanzamos a ver en la clase. Porque vimos rodar, deslizar y faltaba uno. Ya. Bien. ¿Cierto? Lo mismo. Clasificación de la articulación. Subclasificación. Bien. Entonces, ¿dónde está el plano de rodamiento? De la escápula. Ya. Superficie convexa. ¿Cabeza de él? Ya. Bien. Para todos los movimientos, la ley que impera siempre va a ser convexa. Porque esto es una esfera, ¿por dónde se ve? Bien. Entonces siempre va a ser como al revés. Todo. Entonces dice así. El último componente que vamos a analizar va a ser la flexo-extensión. El primer componente, AB de adherencia. Ya. Salud, creo. Sí, salud. Sí, bien. Para la elevación, ¿qué pasa con la cabeza? ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia dónde se desliza o hacia dónde se mueve? En ABD. En la ABD, sí. Los ruedos hacia abajo y se desliza hacia la medida. A ver, entonces, ya, vamos de nuevo. ¿Hacia dónde rueda? ¿Ah? ¿Le hacen el caso a su compañero? ¿Sí, no? ¿Qué dice el médico? Quiero hacer eso práctico de la anatomía. ¿Hay alguien acá? Sí, está acá, compañero, creo. Yo hacía un práctico en el cual hacía una pregunta en grupo y necesitaba como 1 o 2 minutos para analizar y uno tenía que salir a responder solo, pero tenían como 1 o 2 minutos para analizar la pregunta y ahí tenían que, uno solo tenía que responder y dependiendo de lo que me decían, por eso yo sobre pregunto cuando no encuentro un concepto, como que era el año pasado hice biomecánica y la gente salió llorando. Sí, me fue bien, pero el asunto está que el estrés que se generaba en ese momento era como que. Sí. Si no era tan malo, algo pasó en el camino. Charlo con razón. Ya, bien, no viendo eso. ¿Tiene razón o no tiene razón? Yo creo que dice que sí, ustedes de allá no sé qué dicen. Ya. A ver, no me gusta ocupar mucho el concepto de rodar, pero ya que se ocupa y se tiene que ocupar en astroquinemática, vamos a cambiar de lado para que se entienda. ¿Ya? Digamos que esta es la isla numeral derecha. Sí. Gigante de pelota. Bien. Cuarta vez que hago lo mismo. En la semana. Entonces, a ver. ¿Hacia dónde está rodando? ¿Cierto? ¿Y hacia dónde va a deslizar? Entonces, ¿quién tiene razón o no tiene razón su mujer? Es un vídeo. Rueda hacia arriba y se desliza hacia abajo. ¿Sí? Está rodando. Como que, el único detalle que donde no se entiende mucho el rodar, o sea, no me meto mucho ahí, es que cuando uno habla de rodar es porque el concepto tiene que avanzar. Pero no avanza, sino que al rodar se desliza sobre sí mismo. ¿Ya? Entonces va a intentar rodar hacia arriba, pero el deslizamiento va a provocar que se mantenga el mismo, pero el deslizamiento es hacia abajo. ¿Se entiende? Bien. Me interesa el deslizamiento. Ahí. Ya. Entonces, lo podemos analizar de esa manera.
hacerlo de la manera como el concepto de punto y después con el concepto de deslizamiento. ¿Ya? Para otro lado que se vean plancitos. ¿Ya? ¿Ya? El extremo distal o que se va hacia afuera, ¿hacia dónde se fue? Hacia arriba y hacia dentro. Y este punto hacia dónde se va? Hacia abajo y hacia afuera. ¿Hacia dónde tengo que traccionar? Hacia afuera, ¿cierto? Grado 1, grado 2. ¿Y a dónde hago deslizamiento para ganar más abducción? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Mueve más para arriba. Si esto se fue hacia arriba y hacia adentro, y esto se va hacia abajo y hacia afuera, ¿cuál es el que pasa paralelo al plano? ¿Que se va hacia abajo o que se va hacia afuera? Entonces, tracciono grado 1, grado 2, ¿y hacia dónde deslizó? Hacia abajo. Volvió a pasar. Bien. Sí, por eso mismo. Ya. Vamos a hacer dos análisis. Yo estoy acostumbrado a hacer el ridículo. ¿Ya? Hay muchos videos antiguos donde salgo yo haciendo estupideces. Una colega subió un video de una semana de la carrera, así que esa foto no debería existir. La subí porque era muy por ella. Lo permito porque es mi amiga y lo permito porque es cachazada. Tengo fotos más estúpidas de a un solo amigo bastante cercano. Lo único que le permití es sacarme fotos estúpidas. Así como que estaba empezado, yo hacía como que a mí ese mono y me colocaban esas máscaras de mono así. Todo que no debería existir, pero él las tiene. Me río cuando lo visito. Pero bajado, ese. Ya quedó mejor. Vamos a ver aquí. Vamos de nuevo. Entonces dice así. Analicemos solamente el punto externo. ¿Ya? Como esto es convexo, ¿ya? El movimiento cinemático hace lo contrario al arco kinemático. ¿Se entiende ahí? Entonces, dice así. Si yo hago deducción, este punto hacia dónde se va? Hacia arriba y hacia adentro. Entonces, para yo ganar masa reducción tendría que hacer todo lo contrario. ¿Se entiende? Tendría que ir entonces hacia fuera y hacia abajo. ¿Cuál de esos dos componentes es paralelo al plano? ¿El que se va hacia afuera o el que se va hacia abajo? El plano está en la cavidad intermedia, entonces ¿cuál es paralelo? ¿El que se va hacia abajo? Entonces, tracción grado 1, grado 2 y deslizamiento abajo. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es cuando yo hago el análisis solamente con un punto. Muchas veces lo que hace Kaltenborn o lo que hacen algunas personas para analizar más rápido esto, se olvidan de que el acto cinemático es al revés que el acto cinemático y analizan el concepto en este tipo de giros. Entonces, ¿qué es lo que hace el acto cinemático? Se va hacia arriba y hacia adentro, ¿cierto? Y este se va hacia abajo y hacia afuera. Y tengo que hacer lo que está pasando acá. Tracción, grado 1, grado 2. ¿Y qué es lo que hizo esto? Se fue hacia abajo, me voy para abajo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas ni consultas? ¿No? Ya. Pues la verdad que no hay tiempo. A mí me da miedo cadera. Porque acá tenemos se le ocurrió destrozar cadera de una manera bien particular. Techo y pared. Y eso nos vamos a meter ya la otra semana y nos estresamos la próxima semana. Vamos a mostrar un poquitito. Pero la paciente, hombro. ¿Me sirve? Se va a ver mejor. ¿Usted? ¿Ya? Vamos. Punto subido.
abducción, supuestamente, se genera este movimiento. ¿Ya? Recomiendo no hacer el contraste con la mano, porque como la mano no está en la misma dirección que la cabeza, porque la cabeza está angulada, muchas veces al analizar acá queda la escoba. Por eso muchas veces lo que yo hago es un punto acá y otro punto acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la superficie articular en la abducción? Está rodando hacia arriba, pero está deslizando hacia abajo. Entonces, si yo quiero ganar más abducción, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Deslizar hacia dónde? Hacia abajo, porque eso es lo que está haciendo la articulación. Esto es una manera bien particular de analizarlo. Esto que hicimos es lo más simple que hay que hacer. Solamente requiere anatomía. ¿Sí? Y hacia dónde giran las cosas. Kaltenborn lo explica de la otra manera, en donde si el cinemático se va hacia un lado, el artropneumático tiene que irse sí o sí hacia el otro lado, porque esto es convexo. ¿Ya? Para el análisis de cualquier paciente, usted vea de qué manera toma esto. Si lo quiere analizar entre punto contra punto, bien. Si lo quiere analizar meramente con la superficie articular y no se mete con esto, también bien. Lo único que voy a preguntar yo, ¿hacia dónde tiene que deslizar usted? ¿Hacia abajo? Perfecto. ¿Sí? Sí, tiene la abducción. ¿Sí? Tratar de, eso sí, no trato de estimular mucho el memorístico, sino que el análisis. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya analizamos la abducción. Ahora hay que analizar la aducción. Si el paciente le cuesta llevar el brazo hacia el centro del cuerpo, ¿ya? ¿Qué es lo que está haciendo la superficie articular? Si yo hago ADD, ¿hacia dónde está rodando? ¿Dónde está rodando? ¿Hacia dónde está rodando? Rodando. Está rodando hacia abajo. ¿Cierto? ¿Y hacia dónde está deslizando? Hacia arriba. Ya. Está haciendo esto. Si uno ve la boquilla, ¿cierto? Está haciendo esto. Entonces está rodando hacia abajo, pero como tiene que mantenerse ahí, el deslizamiento se está haciendo hacia arriba. Entonces yo lo mismo, tracciono grado 1, grado 2, y supuestamente debería deslizar hacia dónde? Hacia arriba. No puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Cómo se lo hacer? El acrónimo. Bien. Entonces, lo único que me queda por hacer, como no puedo hacer deslizamiento, como lo hice con el anterior, sigue traccionando hasta el grado 3. Alejarme aún más. ¿Se entiende? ¿Cuántos grados tenemos? Son 3 grados de tensión ligamentosa. Grados de tensión. ¿Por qué hay la diferencia? Porque en el grado 1 y grado 2 traccionamos, y en el grado 3 vemos si podemos deslizarlo. Traccionar es alejarse, deslizarse es moverse para de los planos. ¿Ya? Para yo eliminar una restricción o ganar más rango articular, el componente principal es el deslizamiento. Pero si no lo puedo hacer, tengo que mantenerme en lo que es tracción. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Entonces lo mismo. Pueden analizar esto de cualquier manera mientras lleguen a lo mismo. ¿Ya? Cualquier camino me sirve para llegar a esto. ¿Ya? Muchas veces pasa de que se enredan con el rodar deslizar. ¿Ya? Ahí es donde queda un poquito la cosa. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, ahora vamos con las rotaciones internas y externas. En este caso, con la rotación interna. ¿Ya? ¿Hacia dónde? Ya que ustedes ocupan el concepto de rodar, ¿hacia dónde está rodando? Rotación interna. ¿Hacia anterior o hacia arriba en el caso del paciente en esta posición? ¿Cierto? Rotación interna. Está haciendo esto. ¿Ya? ¿Cierto? Está rodando, entonces ya. ¿Hacia dónde está deslizando? ¿Hacia posterior o hacia atrás? Entonces, ¿hacia dónde tengo que deslizar? ¿Hacia? Hacia posterior. Porque eso tiene que ser paralelo al plano. El plano está acá, en la caída del enoide. Entonces, lo mismo. Tomo al paciente, estabilizo, hago la tracción y hago el empuje hacia posterior. ¿Sí? Si el paciente le cuesta hacer rotación externa, ¿qué es lo que hago? ¿Hacia dónde está rodando? Puede ir hacia atrás, bien, o hacia atrás. ¿Y hacia dónde está deslizando? Hacia anterior. Entonces acá tengo que poner al paciente, no lo haga. El paciente es subito, pero no va a hacer la misma presión y empujar hacia anterior, que también se puede hacer. Hasta el momento
no escuché eso. No. Girar. ¿Sí? Giro o speed. Bueno, lo único que le gusta es speed. ¿Ya? Es giro o speed. ¿Qué significa eso? De que va a girar sobre sí mismo. Entonces, ¿cómo hago el análisis para ver dónde deslizo? Puedo traccionar, ningún problema, pero ¿hacia dónde elijo deslizar? Porque está girando sobre sí mismo. La parte superior se va adelante y hacia abajo, pero la parte inferior se va hacia adelante y hacia arriba. Entonces, ¿con qué mitad me quedo? ¿Con la mitad superior, con la mitad anterior, con la mitad posterior? Entonces, ¿qué es lo que dice Carter? No, y vamos a jugar a la compañía. Mirando a ver. Si yo hago flexión, ¿qué tiende a hacer la cabeza? ¿Hacia dónde se tiende a ir? ¿Hacia posterior o hacia atrás? Entonces, el primer análisis es traccionar y empujar hacia atrás para intentar ganar más flexión. Si al paciente le cuesta hacer extensión, que lo que hace primero la cabeza se tiende a ir hacia adelante. Entonces, lo que yo hago primero es traccionar y después empujo hacia anterior. Si eso no funciona, lo hago al revés. Porque como es lo mismo, como es gira sobre sí mismo, el famoso spin, entonces no tengo claro hacia dónde se está comportando la articulación o la eliminación de la articulación. Entonces ahí puedo elegir cualquiera de los dos lados. ¿Sí? Hacia adelante, hacia adelante. También. Ahí uno puede ir, pero solamente bajo esos movimientos porque son movimientos especiales en donde se gira sobre sí mismo. ¿Ya? ¿Tú te consultas? En esa parte. Solamente en flexión. Sí. Depende. Creo que tiene que responder la pregunta anterior. Entonces, ahora sí, muñeca. Clasificación de la articulación. Su clasificación. Ya, sí, también sí. O. Condi, gracias. Bien. Dice así: movimientos que permiten. Entonces, bien, se comporta normalmente como una ley cóncava o una ley conversa. Conversa, bien, porque está siempre en una mecánica viva. Entonces, dice así: si al paciente le cuesta hacer flexión palmar de muñeca, ¿hacia dónde tengo que deslizar? Siguiendo el siguiente análisis. Dejamos así. La flexión palmar hace esto. La punta de los dedos se va hacia adelante y hacia arriba. Y como es convexa, lo que debería estar pasando acá sería todo lo contrario. Se va hacia atrás y hacia afuera. Entonces lo que uno tiene que hacer es traccionar grado 1, grado 2 y el deslizamiento. ¿Hacia dónde lo tengo que hacer para ganar más flexión de muñeca? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Posterior? Sí. ¿Se va a usar? Bien. ¿Sí? No. Se tendría que traccionar y ahí hacer el deslizamiento hacia posterior. Ya, bien. Si al paciente le cuesta hacer extensión de muñeca, ya, vamos a analizarlo como ustedes lo analizan. Ya. Extensión de muñeca. ¿Hacia dónde rueda? No, los dorsos, esto es palma. ¿Hacia dónde va a deslizar? ¿Hacia el dorsal o hacia posterior? ¿Hacia dónde se va a deslizar? Anterior. Entonces, según ese deslizamiento, lo que yo tengo que hacer para ganar más extensión de muñeca es hacer sujeciones, traccionar y deslizar hacia palmar. ¿Sí? ¿Dudas que consultaste ahí? Ese es el notativo, todos los telescopios. Ya, normal, pero funciona. Bien. Radialización. Muñequeo. Bien. Vamos a ver. Entonces, radialización. La punta de los dedos se va hacia radial y hacia arriba, y la superficie articular hacia dónde se iría? Hacia cubital o a medial y hacia abajo. ¿Ya? ¿Cuál es paralelo al plano? Hacia cubital. Entonces, lo que yo hago es traccionar grado 1, grado 2 y el deslizamiento lo hago hacia
cubital. Si yo hago un análisis con esta cosa de rodamiento y deslizamiento, haga radialización. Radialización. ¿Hacia dónde está rodando? Hacia afuera y hacia arriba. ¿Y el deslizamiento hacia dónde es? Hacia abajo, pero también hacia. Bien. ¿Ya? Entonces, lo mismo, llego al mismo camino, media lo tengo que deslizar. ¿Se entiende? Lo contrario si es el cubital. Cubitalización. Si yo hago cubitalización, va a rodar hacia medial o hacia adentro y el deslizamiento va hacia lateral. Entonces, ya. Lo hago así, pero lo normal es hacerlo en esta posición. ¿Ya? Para que no darle vuelta el plano. ¿Ya? Hago la tracción y el deslizamiento lo tengo que hacer hacia. Perdón, acá es el radio. Para ganar más utilización. ¿Se entiende? ¿Dudas o consultas ahí? ¿Segura? Ya. Vamos a trabajar un poquitito con el hombro. ¿Ya? Eso. No. Bien. Posición de mayor black. El hombro. Sí. Dale el PPT que subí, que está en la carpeta de la vida, así que alguien que me lo lea. O 45 no. ¿Cómo no? ¿Cuánta reducción? A ver, En el 50, en la lengua donde está el cuadro, la bloquea. Entonces dice así. A ver, ¿de cuánto? 55. Entonces yo acá tengo 90, acá tengo 45, un poquito más arriba serían 55. A del desglosado anterior, si es que lo dice igual así. ¿Ya? 30. Ya. ¿Y el antebrazo? ¿Dónde tenía que estar? Ingresar al plano frontal, que sería en esta posición, para llegar a, entre comillas, la rotación neutra. Entonces, esta es la posición de mayor drag del hombro. ¿Qué quiere decir posición de mayor drag? En donde yo tengo todos los componentes ligamentarios en la misma tensión o en la misma holgura. Está literalmente suelto. ¿Ya? Descansa acá. ¿No esta semana? Vamos a ver. ¿Por qué tenemos que buscar la posición de mayor slack o la posición de reposo actual o la posición de reposo normal? Más que todo la actual en los pacientes reales. ¿Ya? A ver, lo ideal es que la articulación tenga todos los componentes cardioligamentarios casi o igual en la misma tensión, para evitar el efecto de bostezo, ¿ya? O incluso de plica. ¿Por qué? Cuando yo voy estirando una articulación, o sea, separando una subarticular de otra, ¿ya? Cuando yo hago los deslizamientos, lo ideal es que todo esté en la misma tensión para que no generar ningún efecto de bamboleo o de bostezo. Si yo lo pongo en otra posición, en donde esta parte de acá está más holgada, más suelta que esta otra, cuando yo hago el deslizamiento va a llegar a un punto en donde va a pasar esto. Y eso va a generar micro daño o daño en el paciente. Entonces, por eso se busca que todo esté en la misma holgura. Cuando es un profesional altamente entrenado, no es necesario buscar la opción de mayor slack. ¿Por qué? Porque tiene tanta seguridad para poder movilizar los segmentos que no se, por mucho que le estire, no se va a generar este proceso porque estabiliza bien los segmentos. ¿Ya? Porque va a buscar romper la restricción, independiente de cómo esté la otra parte de la causa. Pero como están en proceso de entrenamiento, están haciendo técnica, lo ideal es que el paciente esté lo más estable y seguro posible, y ahí es donde genera la tensión. ¿Ya?
se busca la posición de mayor de la y va a aplicar residencia. ¿Y tú creo que está altamente entrenado? No, regularmente no. Estamos acostados en el entrenamiento. No, sí, estamos bien. Tengo buena estabilización en sujetos grandes, en sujetos pequeños me costaba. Sí, tiene uno bien grande. Ya. Oye, ¿me parece muy bueno? Ah, ¿Juan? no, pero que el pan es que Juan no tiene tanto volumen muscular, al final es bastante largo, bastante largo, pero es sujetable. En cambio, por ejemplo, tiene alto volumen, por ejemplo, en el muslo, incluso el gemelo, entonces, como que yo voy a tener que estar haciendo una cosa así, y ahí es donde uno pierde control. ¿Ya? Entonces, dice así, lo voy a hacer sencillo y después se va a hacer con cincho. Se busca la posición de mayor slack, que sería el corte de tierra, y después de ahí mi mano envuelve o se acerca al hueco axilar, y ahí es donde lo que yo tengo que hacer, no tengas un ratito ahí, es acá. Yo lo que tengo que hacer es un movimiento de traslación, mover el segmento completo. Muchos bloquean con la cadera y lo que hacen es esto, y esto es palanca. Yo tengo que tomar todo el segmento e irme con el acento. ¿Se entiende? Muchos hacen, fijan acá y tratan de hacer la palanca, y eso no es. ¿Ya? Lo que pasa acá muchas veces es que cuando están acá, cargan el hueco axilar y hacen esto. Y estoy solamente pivotando con el codo y alejándome con el hombro. No, lo que tengo que hacer es tomar este segmento e irme completo. Yo me traslado junto con el segmento. Y ahí es donde yo decido hacia dónde va el deslizamiento. Puedo envolver con el primer y segundo dedo la cabeza del número y hacer deslizamiento hacia inferior. O en esta misma posición, con el pulgar, hago el deslizamiento hacia posterior o hacia la camilla. ¿Ya? Si al paciente le molesta, porque muchas veces los dedos parecen sensación de aguja en el paciente, puedo ocupar el talón de la mano, envuelvo o me apoyo en la cabeza del número y hago la compresión hacia la camilla. ¿Se entiende? Dígame. Desde la posición de mano, usted tenía las dos manos en el hombro y no parece una mano en el antebrazo. Para. En la tracción. Normalmente es que lo que pasa es que, por ejemplo, si vuelvo a esta posición, esta mano lo que hace es buscar y afirmar el brazo, para yo irme con el brazo. La otra mano sí o sí tiene que ir en la cabeza para saber hacia dónde deslizar. ¿Ya? Entonces, normalmente no lo hago mucho, esta explicación no la he hecho mucho, a no ser que me pregunten mucho o vea que les cuesta bastante. Gracias. ¿Ya? Hay varios tipos para envolver o para ocupar el cincho. El más simple. ¿Esto ha pasado un super poco? Sí. No. ¿No? Son muchas personas que ¿Te pueden equivocar? esta es una fijación simple, lo cual no recomiendo mucho porque muchas veces pasa de que uno se angula y no se afirma. ¿Ya? La otra fijación es esta de acá. ¿Ya? Que es una fijación cruzada simple, pero lo único malo es que genera un concepto de dolor. Entonces genera mucha molestia, a no ser que uno envuelva al paciente con una toalla. ¿Ya? Y la que normalmente tendemos a ocupar nosotros, ¿ya? ¿Ya? O la que tiende a ocupar yo, es la hembra, ¿ya? Sin pasar de la hasta porque tienen que error, ¿ya? Hasta aquí sí tienen que hacer así. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Ya? El extremo que contiene a la parte hembra de la clavija envuelve primero el brazo y después envuelve el mismo cincho y ahí se cruza con la otra parte. ¿Ya? Entonces, en esa posición evitamos un poquito el concepto de torniquete. Con la mano yo bloqueo el codo y ahí hago la tracción. ¿Ya? ¿Ya? Me puedo acercar, lo ideal es que se acerque lo más posible a la articulación. Si lo dejo acá, voy a traccionar más el brazo que el mismo hombro. Entonces, mientras más me acerque va a ser mejor. Entonces, yo bloqueo acá y ahí hago la tracción. Y ahí es donde yo puedo manipular de mejor manera el hombro hacia abajo o hacia posterior. ¿Sí? ¿Dudas o consultas? Dígame. Ese sería
luxación, la hipocrática, sí. Pero igual puede ahí el partido. Sí, pero es que esa se ocupa cuando es una situación de emergencia o urgencia. Porque, por ejemplo, si estamos en este recinto cerrado, llamemos a la ambulancia, lo podemos tener controlado, pero, por ejemplo, si estamos ahí en el desierto, en campaña, no esto se ocupa para en el ejército, estamos en campaña, y la ambulancia no se dará como unas 6 o 7 horas en llegar. Entonces, vamos a reducirlo más para moverlo más rápido. ¿Ya? Por eso en ciertas situaciones de urgencia se utiliza. De hecho, hay unos militares que lo que ocupan es dejar al paciente boca abajo y le amarran un bidón de agua de como 30 litros y le van echando agua. Hasta que el del sí, es genial eso. Sí, también, o sea, para la urgencia sí ¿Son luxación o luxación? no, lo que pasa es que cuando uno se luxa en campo abierto, no se sabe si es luxo fractura o luxación por sí solo. Entonces, si yo veo de que el paciente necesita transportarse y no tenemos los medios y esa posición es muy incómoda, podemos optar por la reacomodación ahí mismo. Condiciones para, bueno, nada que ver, esto es de ¿cómo se llama? En primer auxilio. Para yo optar por una luxación, ¿ya? Lo normal es que pase lo siguiente: un extremo y el otro extremo. Un extremo es que cuando el paciente se luxa, yo hago lo siguiente, o uno hace lo siguiente: no hay pulso. En el otro sí hay pulso, acá no hay pulso. Pulso acá, sí. Pulso acá, débil o casi nada, no hay pulso. Voy a tener que acomodar porque la luxación está provocando una compresión. Entonces, con la luxación voy a tener que buscar la manera en cómo volver a ganar pulso. Porque algo se dañó o algo está comprimiendo la posición del número, lo cual tengo que volver a reposicionar. Segundo caso: ¿hay pulso? Sí. ¿Fuerte? Sí. ¿Mismo pulso acá? Sí. ¿Mismo pulso acá? Bueno, querido, no, porque no se ha dañado nada. Y si yo hago la reacomodación, capaz que me pasa a llevar. ¿Ya? Por eso es que el concepto de urgencia o emergencia se tiene que marcar acá. Es como que veo que se luxó, sí. Se mantiene el pulso normal o estable, sí. Entonces no se ha dañado nada, solamente hay que dejarlo ahí porque capaz que si yo lo mueva o genero la fractura de vuelta o da el paso a llevarme algún metro de un vaso y lo dejo peor de lo que está. Si no se generó ningún síntoma, por ejemplo, el paciente siente de que se le está adormeciendo la mano. Vamos a tener que recomodar. ¿Se entiende? Siente los deditos, los mueve, sí, el pulso está bien. Ya, la luxación no generó ningún daño adentro. Entonces no dejo que restablillen o le generen ahí ese ya no. ¿Así? Gracias. Lo dejamos con cabestrillo, ese típico de mantel. Y ahí esperamos que alguien lo venga a recoger. Pero porque cuando se luxa la rodilla, es solamente. Como se le una extensión. Sí. Y se acomoda solamente. Se acomoda solo porque cuando la extensión todo vuelve ahí. ¿Es lo mismo que el codo? Sí. Lo importante del codo, que el estudios dicen que las luxaciones del codo todas son inestables. Entonces uno se luxa el codo y se lo reacomoda, sí o sí tiene que ir a urgencias. ¿Por qué? Porque me ha pasado que una vez pasó que un paciente le reacomodaron el codo, antes de ser paciente, sino que se cayó y alguien le reacomodó el codo, y él mismo dijo, no, que me estaba bañando y de repente mi brazo así como que cayó y se luxó de nuevo. Y tuve que ir a... Sí, por eso, las luxaciones de codo generan mucha inestabilidad, entonces ahí es donde se tiene que llegar a inmovilizar con un periodo para que se vuelva a repetir los ligamentos o incluso operar. Pero si es el codo, si se luxa. Sí, ¿Se se puede tirar, pero hay que tener cuidado ahí, porque vuelvo a lo mismo. Las luxaciones, el problema está en que uno no sabe si se fracturó, y el gran problema es que si yo al manipular puedo fracturar algo con la tenaza. Exacto. ¿Ya? ¿Qué ves?